Mi nombre es Noel Daza, soy pastor de la Iglesia Ministerial y Apostólica de Jesucristo, una iglesia no denominacional que tenemos como propósito predicar y compartir la verdad de Dios, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y en esta mañana quería compartirles una reflexión acerca del amor en la familia que conoce a Dios. Entonces, para esto me remito a Génesis capítulo 2, del verso 21 en adelante, hasta el 24, dice así. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque el varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Amén. Ahí nace la pareja como base fundamental de la familia y como base fundamental de la sociedad. Todos nosotros sabemos que después Adán y Eva desobedecen, salen del plan de Dios, digámoslo así. Y la humanidad, igual, al olvidar los consejos de Dios, se ha apartado de esa verdad de su creador. Y entonces la Biblia nos dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Dios, que no improvisa en su plan, toma un pueblo, pero antes había hecho promesa a Abraham de que en él serían benditas todas las naciones de la tierra. Abraham tiene un hijo, Isaac. Isaac tiene un hijo que se llama Jacob, y él tiene los 12 patriarcas que dan origen a las 12 tribus de Israel, que forman al pueblo de Israel. Dios toma a Israel como un pueblo para dar ejemplo, pero el pueblo de Israel no da la talla, digámoslo así, y siguen los mandatos de Dios por obligación, no por fe. Por eso no alcanzan la promesa. Ahora, mucha gente dice: no, uno puede ser salvo guardando los 10 mandamientos. Muchas religiones, los adventistas, guardan mandamientos de la ley de Moisés, que es la ley que Dios le da cuando lo saca de Egipto, y en el desierto, a través de el desierto, Dios comienza a dirigirlos a través de Moisés y le da una ley para que el pueblo tuviera unas condiciones de orden social, político, moral y económico claras. Pero el pueblo no las cumple como tal. Las vuelve es un motivo de rito, de tradición y de religiosidad, pero no de práctica que les enriqueciera como seres humanos, como personas. Entonces, si miramos esa ley, que como lo dije antes, los adventistas, los católicos, toman los 10 mandamientos y para tratar de tener una vida ordenada. Pero cuando nos damos cuenta, estos 10 mandamientos no eran solo los 10 mandamientos. Es más, la Iglesia Católica los tiene distorsionados. Usted viene a la Biblia, a las versiones diferentes de la Biblia, va a encontrar que no están ni corresponden exactamente a lo que la Iglesia Católica está diciendo que son los 10 mandamientos. Entonces, la Biblia nos da la versión real de que eran los 10 mandamientos, pero los 10 mandamientos eran, como decir, la parte principal. Sin embargo, la aplicación de esos 10 mandamientos que encontramos en Éxodo y su aplicación en Levítico nos muestran que la ley era mucho más que los 10 mandamientos y que era muy exigente. Una de las cosas que exigía en los 10 mandamientos era: no adulterarás, como nos lo dice en Éxodo capítulo 20. En Éxodo capítulo 20 nos dice de la siguiente manera. Éxodo capítulo 20 nos dice de la siguiente manera. El versículo 14 dice: no cometerás adulterio. O sea, no
tomarás por mujer una mujer que ya esté comprometida con otra persona. ¿Comprometida en qué sentido? En el sentido de matrimonio. Ahora, el matrimonio no lo hace un documento, no lo hace un acto religioso. Más que todo, no quiero decir que eso no sea necesario. La gente hace un acto religioso, hace un documento como para que quede constancia de su compromiso, pero lo que realmente hace un matrimonio es el compromiso de las dos personas. Había que tener una condición, y era que la palabra, la decisión que se hacía palabra y se hacía juramento a la otra persona, tenía que ser inquebrantable, pues. Entonces decía que no adulterarás. Nosotros vemos que en el Antiguo Testamento habían muchas personas que tenían varias, hombres sobre todo, que tenían varias esposas, tenían concubinas, el mismo David, el rey David, teniendo varias esposas y concubinas, comete adulterio. Cuando, en vez de ir a la guerra como le correspondía, se queda en el palacio y mira a la mujer de Urías, el general que estaba en la guerra, y va y la toma para sí. La cuestión era esa mujer estaba comprometida en matrimonio con Urías, era su mujer, todo el mundo lo conocía, todo el mundo sabía. Esto es adulterio, sin embargo, pues él se arrepiente y Dios perdona ese pecado. Lo que quiero enfatizar es que el matrimonio, como base de la familia, tiene que estar dentro de unas condiciones como la Biblia nos lo enseña. Ahora, ya no estamos bajo la ley de Moisés. El hecho que usted o yo cumplamos los mandamientos no nos va a salvar. Va a ser bueno, de pronto va a ordenar nuestra vida. Pero es que, como vuelvo y digo, no son los 10 mandamientos solamente. La ley era muy extensa y la ley era difícil. Por eso nadie la cumplió antes de Jesucristo. Cuando Cristo viene y cumple la ley por nosotros, gracias a Él, a ese sacrificio, a lo que llamamos la gracia que Él establece, en su sangre tenemos perdón de pecados y tenemos la posibilidad de ser hechos hijos de Dios. Juan capítulo 1, verso 12 nos dice: mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. En esta realidad, no todo el mundo que dice ser cristiano es cristiano, sino aquel que recibe a Jesucristo como su Señor y Salvador y comienza ese proceso de ser hecho hijo de Dios. Bueno, todo el mundo puede decir: yo acepté a Cristo, yo soy un hijo de Dios, pero eso tiene que producir unas consecuencias. Las consecuencias eran y son que la persona debe ser nueva criatura. Haciendo un paréntesis, cuando vamos a mirar en el Antiguo Testamento por qué Dios da la ley o cómo Dios da la ley implicaba un compromiso tal de que si alguien cometía adulterio, si alguna pareja era sorprendida en adulterio, deberían morir. Era algo bien complicado, era algo bien serio. Por eso digo que nadie se va a poder salvar guardando los 10 mandamientos, porque tendría que guardar toda la ley, y la ley era muy severa. Si algún hombre tomaba a su cuñada por mujer, debería morir. Si algún hombre tomaba a su suegra por mujer, debería morir con la suegra. Ambos debían ser muertos. Si alguna mujer era sorprendida en adulterio, debería ser apedreada. La ley era muy estricta. Por eso, cuando viene Jesús y nos da esa posibilidad de que el que le recibe, el que cree en su nombre, tiene la potestad de ser hecho hijo de Dios, Dios nos amplía esa condición dentro de la gracia, porque como hijos que recibimos a Cristo y tenemos esa potestad de ser hechos hijos, tenemos la ayuda del Espíritu Santo. En esa realidad de la ayuda del Espíritu Santo nos va a ser muy útil, porque dice la Biblia que el que está en Cristo nueva criatura es: las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces, no es solamente recibir a Cristo lo que me hace cristiano. Es muy importante recibirlo, pero no solamente eso, sino que tengo que
comenzar a vivir en esa realidad de que soy nueva criatura. El que está en Cristo, vuelvo a insistir, dice la Biblia, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Al decir así, quiere decir que nuestra vida tiene que tener un orden diferente. Amén. Un orden marcado por los consejos y las enseñanzas de Cristo. Amén. Entonces, ante esa realidad, nos movemos en una nueva dimensión, por decirlo así. Y es que como seres humanos ahora tenemos la ayuda del Espíritu Santo. Amén. Porque Jesús le decía a Nicodemo, es necesario nacer del agua y del Espíritu. Y nacer del Espíritu va más allá de tener una experiencia sobrenatural, como hablar en lenguas o tener algún don. Esos son evidencias de que el Espíritu Santo está en una persona, pero no necesariamente son los únicos. Cuando la persona recibe a Cristo, el Espíritu Santo va a venir a comenzar a redarguirle, a convencerle y a ayudarle porque es el Consolador. Amén. Precisamente cuando se da Juan 3:16, que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo que Jesús quiere para el mundo es que no nos perdamos y tengamos vida eterna, pero también quiere, como dice 2 Corintios 5:17, que somos nuevas criaturas. Amén. Como nuevas criaturas, con el Espíritu Santo en nuestro corazón, podemos comenzar a vivir esa realidad de producir el fruto del Espíritu. Es más, Jesucristo lo dice, que Él es la vid y nosotros los pámpanos. Y todo pámpano que no da fruto se secará y será echado fuera. Él quiere que nosotros demos fruto. ¿Pero qué tipo de fruto? El fruto del Espíritu. Amén. Por eso, Efesios 4, verso 24 dice, vestidos del nuevo hombre. Y vamos a leer esta cita en Efesios 4 para tener más claridad. Amén. Efesios capítulo 4 dice de la siguiente manera. Efesios capítulo 4, versículo... ya les digo. Ahora se me... Gloria al Señor. Efesios 4, capítulo 4, versículo 24 nos dice de la siguiente manera. Y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Cuál es la verdad? Es Cristo. Amén. La palabra de Dios es verdad. Amén. ¿Qué implica eso de vestidos del nuevo hombre? El compromiso de cada cristiano de producir en sus acciones el fruto del Espíritu. Porque hemos tenido una situación bien interesante, que todo el mundo dice ser cristiano, pero su vida sigue siendo tal cual. Entonces nos encontramos con cristianos que odian, cristianos que no tienen paz, cristianos que son vengativos, cristianos que no saben amar a sus semejantes, para no decir solamente a su familia. Resulta que el cristiano verdadero que tiene el Espíritu Santo en su corazón, más allá de los dones o de la manifestación sobrenatural que el Espíritu Santo pueda dar, lo importante es que produzca el fruto del Espíritu, porque eso es lo que realmente hace ver que tenemos una naturaleza nueva, que la imagen, que la semejanza con Dios como seres espirituales se está dando en nosotros, porque Dios vive en nuestro corazón. Entonces, en esa realidad podemos dar el fruto del Espíritu. Y en Gálatas 5:22 me dice que el fruto del Espíritu está compuesto primero que todo por amor. El amor. Amén. Por eso el Señor, por eso en Romanos capítulo 12, versículo 10 dice, amaos los unos a los otros. Amaos los unos a los otros. Vamos a leerlo para que nos sea conforme a la Escritura. Amén. Romanos capítulo 12, versículo 10. Dice así. 12:10 dice, amaos los unos a los otros con amor fraternal.
en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Amén. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Amén. O sea, el cristiano, con el Espíritu Santo en su corazón, puede empezar a producir ese amor para amar al otro. Ahora, en la ley de Moisés le decía, amad a vuestros amigos y odiad a vuestros enemigos. Pero cuando a Jesús le preguntan qué opinaba sobre eso, él dice, mas yo os digo, amad incluso a vuestros enemigos. Realmente, para amar al enemigo, incluso al enemigo, se necesita que el Espíritu Santo esté en nuestro corazón y nos lleve a esa manifestación extrema del amor, pero no imposible. Imposible pronto para la carne. Por eso el mundo no puede amar de esa manera, de un amor tan absolutamente grande y que trasciende los límites incluso del ego. ¿Por qué? Porque no puede amar. Porque el Espíritu Santo no es para el mundo. La Biblia, cuando el Señor dice que el mundo no puede recibir al Espíritu Santo porque no le ve ni le conoce, hablando Cristo a los creyentes, dice, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros. Y Jesús no habló mentiras. Entonces, desde esa realidad espiritual, que el Espíritu Santo vive en el creyente y mora en nosotros y está en nosotros, podemos manifestar el fruto del Espíritu en sus componentes. Y el principal o el primero que tiene la lista ahí es el amor. Cuando nosotros tenemos ese amor manifestado en frutos, en acciones, entonces nuestro cristianismo está dejando de ser un discurso para convertirse en una vivencia. No en una religión, no es una religión, es una vivencia donde el cristiano que produce el fruto del Espíritu comienza a trascender más allá de sus palabras como esa nueva criatura que es en Cristo Jesús. En Efesios, y siguen las recomendaciones del Señor a través del apóstol Pablo, precisamente para que cada uno de los que conformamos una familia, padre, esposo, esposa, hijos y todos aquellos que conforman una familia, en esta realidad de producir el fruto del Espíritu, vivamos de una manera nueva, de una manera diferente, de una manera como hijos de Dios. Entonces dice en Efesios 5:22 al 29. Efesios 5:22 al 29. Dice de la siguiente manera. Efesios 5:22 al 29 nos dice, hablando primero que todo a los maridos. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Ese es el verso 25. La mayoría de quejas de los esposos en muchas de las consejerías matrimoniales es: yo no entiendo a mi esposa. Y decía un pastor consejero matrimonial, decía, la mayoría de hombres vienen a decirme eso, yo no entiendo a mi esposa. Y él decía, y lo que yo les digo, ¿qué dice la Biblia? Cuando es un esposo cristiano. La Biblia no nos mandó a entender, a comprender a nuestra esposa, nos mandó a amarlas, y no amarlas de una manera machista o posesiva o como se me antoje, como si fuera un objeto. No, amarlas de una manera tal como Cristo amó a la iglesia, y dice ahí, y se entregó a sí mismo por ella. O sea, una manera total donde la esposa esté en una condición que uno como esposo esté dispuesto incluso a entregarse, no tal vez a muerte por eso, pero sí en todo lo que se haga para que esa relación, esa esposa esté en su condición de esposa, de honor, de respeto, de apoyo, de comprensión, o mejor, de ayuda idónea que le corresponde. Dice la Biblia en el verso 26, Efesios 5:26, para santificarla, y yo he tomado la palabra santo como separado, no como perfecto, separado. Entonces, en este entender de santificarla es separarla, pero separarla no a través de prohibiciones, ni de normas, ni de imposiciones, sino separarla a través del amor.
a través de esa ayuda. Jesucristo santificó la iglesia porque la separó del pecado, limpiándola con su sangre. El esposo santifica a la esposa cuando la separa, porque su amor es tal que la respuesta de ella sea amarlo y no necesite nada más, ni mirar para otro lado, ni porque se siente amada. Y al sentirse amada, ella se va a separar de todo para seguirlo a él. Amén. Dice, a fin de presentársela a sí mismo, para santificarla, dice el verso 26, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Entonces, ¿cómo santificamos a nuestra esposa? Cuando en práctica del amor de Dios, de la palabra de Dios, que me dice amados los unos a los otros, de producir el fruto del Espíritu como me lo enseña la palabra, entonces yo vuelvo esas acciones y eso va a hacer que ella también se ponga hacia mí y corresponda a lo mismo. Amén. O sea, en la medida en que yo como esposo viva la palabra del Señor en mis acciones, estoy santificando mi relación. Amén. Y la esposa va a corresponder a eso. No por imposición, no por nada obligación, sino por correspondencia. Como debe ser realmente lo que nos mueva a buscar de Dios. Yo no puedo buscar a Dios porque me va a dar el cielo. O por miedo al infierno. Porque ahí sería un amor interesado. El cristiano debemos buscar a Dios. Los cristianos debemos buscar a Dios porque Él nos amó primero, por corresponderle a su amor que se entregó para darnos vida eterna. Amén. Dice el verso 28, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. Amén. O sea, debemos darle ese lugar. Si me amo, si cuido mi cuerpo, debo amar a mi esposa de la misma manera. No es menospreciándola, no es hablando mal de ella, no es viéndola como la enemiga, porque eso es lo que ha hecho el mundo. Por eso digo yo, el amor en la familia que conoce a Dios. Un verdadero cristiano, un hombre, un esposo, va a amar a su esposa no como él quiere amarla, sino dentro de las condiciones que la Biblia nos enseña. Dándole su lugar, amándola para que ella corresponda a ese amor. Valorándola para que ella también lo valore a uno. No en una imposición y en un machismo, sino en una vivencia donde ella vea en mis acciones el amor de Dios y ella corresponda de la misma manera. Amén. En Colosenses 3:19 también nos habla precisamente de amar a nuestras esposas. En Efesios 5:21 le habla el Señor a las esposas. Dice, someteos unos a otros en temor de Dios. Amén. El verso 22 dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Ahí está lo lindo. Dios no quiere sujetarnos. Amén. Él nos dio la oportunidad de creer en Él. Y si uno se acerca a Dios, no es por prohibiciones o por imposiciones, debe ser por amor. Esa es la misma condición que las casadas deben estar sujetas a sus maridos, como al Señor. ¿Qué es lo que yo he estado diciendo que nos debe mover a buscar a Dios? ¿El miedo al infierno? No. ¿El amor al cielo? No. El amor. El corresponder al amor que Él nos dio. Amén. Igual la mujer, la esposa, se va a sujetar al esposo como al Señor, precisamente por esa misma motivación, por el amor. Si ella cae en cuenta que Dios la amó, si el creyente cae en cuenta que Dios la amó, lo más hermoso y lo más correspondiente es que le ame al Señor. Igual la esposa se va a sujetar al esposo no por imposiciones, no por lo que diga la sociedad, sino por amor. Amén. Por amor. En Efesios 6, capítulo 6, versículo 1 y 2, habla a los hijos. Y dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres porque esto es justo. Dice, en el Señor. O sea, en el amor, porque Dios es amor. Amén.
En Cristo, porque Cristo es la expresión máxima del amor de Dios. Y lo decíamos en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a Jesucristo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Es en él. Amén. Dice, hijos, obedeced en el Señor, en el amor, en Cristo, a vuestros padres, porque esto es justo. Si un hijo ve ese amor de padre, ese amor de madre, ver reflejado al amor de Dios en ese trato que le da a su papá y en ese trato que le da a su mamá, lógicamente que no va a tener problema para honrar a ese padre y a esa madre, como lo dice el verso 2 de Efesios capítulo 6, verso 2, dice, honra a tu padre y a tu madre porque es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien, dice el verso 3, y seas de larga vida sobre la tierra. Amén. Qué hermoso que Dios le habla a los hijos. Pero hay un componente, y vuelvo a insistir, fundamental en esa relación de la familia que conoce a Dios, y es el amor, desde la palabra del Señor, conforme a la realidad de nuevas criaturas en Cristo Jesús. Es más, Efesios 5:4 le habla a los padres. Efesios 6:4 le habla a los padres. Dice, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación al Señor. La Biblia, la verdad de Dios, nos hace sabios y nos hace diferentes. Por eso dice, el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Nos da la oportunidad de hacer las cosas correctamente. No provocar a ira a nuestros hijos. Si uno ama a su hijo, con ese amor que Dios nos enseña, y lo hacemos acciones hacia ellos, lógicamente que no los vamos a estar provocando a ira, sino crearlos en disciplina y amonestación. No dice con autoritarismo, no dice imponiéndole, no dice nada, porque la autoridad no se impone, se gana. Y se gana con el ejemplo. Si mis hijos, en el caso mío, si mi hijo ve que yo trato con amor correctamente, ahora vuelvo y insisto, digo, el amor no es alcahueta. El amor es poder decir las cosas correctamente, pero con el respaldo de que mis acciones muestran lo correcto que hago, porque vivo un amor práctico, un amor hecho acciones correctas. Amén. Y sigue hablando el Señor a las personas que conforman la familia. No necesariamente todas las familias hoy en día tienen una condición de padre e hijos. Hay mujeres viudas. Amén. Y hay mujeres viudas que tienen hijos. Y hay mujeres solas que tienen hijos. Y que tienen nietos. Y que están a su cuidado. Entonces en 1 Timoteo capítulo 5, primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo, nos dice lo siguiente. Primera de Pablo a Timoteo, el capítulo 5, el verso 4 dice, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Amén. Entonces, también a la mujer que está sola, Dios le exhorta a criar a sus hijos, a sus nietos, enseñándoles a ser piadosos. ¿Y qué es ser piadoso? Ser piadoso es amar a Dios, tener amor a Dios. Cuando yo amo a Dios, entonces voy a poner en práctica su verdad, su palabra, el evangelio de Jesucristo. Entonces, estos hombres, estos niños, hijos de la viuda, de la mujer que está sola, o nietos, van a aprender a ser hombres piadosos que por amor a Dios manifiesten ese amor para con su propia familia y recompensen a sus padres. ¿Por qué? Porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. O sea, cuando la familia, cada uno está comprometido a volver el amor de Dios en acciones, están haciendo lo bueno y agradable delante de Dios, lógicamente serán una familia totalmente diferente a las del mundo. ¿Por qué? Porque están viviendo esa nueva realidad como nuevas criaturas cada uno y pueden manifestar el amor en los hijos de Dios. Amén. Entonces dice, porque somos miembros de la familia de Dios, como nos lo dice Efesios 2:19.
Amén. En Gálatas 6:10 nos dice, hagamos bien primeramente a los de la familia de la fe, porque de Dios toman, Efesios 3:15 dice, porque en Dios toman nombre todas las familias en los cielos. Entonces le damos la gloria y la honra al Señor, porque el ser cristiano nos lleva a una vivencia más allá de las palabras, donde nuestra espiritualidad se manifiesta en nuestras acciones que muestran el fruto del Espíritu Santo. Dios les bendiga, Dios les guarde. Un abrazo y el Señor esté siempre con nosotros hasta que Cristo venga. Bendiciones.